Señoras diputadas, señores diputados, quien les habla el doctor Gustavo Beler y la doctora Telma Lavaroní, encargados de la Dirección de Asuntos Legislativos y del Despacho de Legislativos, ambas oficinas dependientes de la Secretaría Legislativa, le vamos a dar información sobre el proceso de consolidación y sobre las clases y modelos de proyectos legislativos que pueden ser presentados por ustedes. Ustedes han sentido hablar del digesto jurídico. El digesto tiene muchas definiciones que pueden ser encontrados en varios lugares, pero yo siempre lo asimilo, para ser un poco más gráfico, con el sistema digestivo. El digesto viene de la palabra latín digerere. El sistema digestivo, uno consume los alimentos, el cuerpo toma aquello que le es necesario y expulsa lo que no. Eso fue el proceso de consolidación que resultó en el digesto jurídico. El digesto es el resultado de ese proceso de consolidación. Ese proceso, cuando se hizo en su origen, tomó las leyes desde 1923 a diciembre del 2017. En ese plazo de tiempo se analizaron 14.524 normas. Sus fuentes de relevamiento fueron el Centro de Conservación de la Cámara de Diputados, el Boletín Oficial de la Provincia de San Juan, el Archivo Histórico de la provincia, la Biblioteca de la Corte y la Biblioteca Franklin. Toda y cada una de esas normas fueron sometidos a diferentes tipos de análisis. Un análisis normativo, un análisis documental y un análisis epistemológico, todos analistas controlados por una comisión especial creada al efecto. Vamos por parte y quizás así podamos entender cada una de las etapas de este proceso de consolidación. Encontrada o tomada una norma, se produce un análisis normativo. Se extraen de ella todos los datos que identifican a la norma, tales como su número, su fecha de sanción, su contenido, su cantidad de artículos y, por otro lado, también las vinculaciones que esa norma posee contra todas las demás, sus modificaciones, sus incorporaciones, sus derogaciones, ya sean parcial o sean total. Por otro lado, esa misma norma es sometida a un análisis documental. Por un lado, se selecciona el área o la materia que en principio y casi en su totalidad regula esa norma, y por otro lado también se extraen las palabras claves que luego van a ser utilizadas por todos los usuarios para poder buscar las normas en una materia específica, que es lo que generalmente nosotros hacemos en cualquier buscador web. Cuando buscamos esas palabras, están ancladas en los resultados que nos traen los buscadores. Y por último, el análisis epistemológico, porque se analizadas las 14.552 normas. Yo le quito las normas que han sido derogadas expresamente, las normas que han sido vetadas totalmente y no insistidas por la Cámara, las normas instantáneas, es decir, aquellas normas que solo se sancionan para modificar una anterior y que, entrando en vigencia, han cumplido inmediata e instantáneamente su objetivo. Y aquellas normas que cumplen con su objetivo, entonces yo podré tener un conjunto de normas vigentes, pero no es un conjunto claro, sino un conjunto incierto de normas vigentes. Porque en ese conjunto de normas podemos encontrar redundancias de dos normas que regulan lo mismo. Podemos encontrar contradicciones, dos normas vigentes que regulan lo mismo de modo contradictorio, o bien interdependencias, la misma materia regulada por varias normas. Eliminado estos conflictos implícitos entre las normas vigentes, ahí sí tenemos un conjunto cierto de normas. En definitiva, y este pequeño pantallazo que les hago sobre el proceso de consolidación es a los fines de poder luego entender la consolidación anual que debemos celebrar dentro de poco tiempo. En ese entonces se relevaron 14.524 normas, de las cuales solo 8.759 eran de contenido legislativo. Y el producto de ese mundo jurídico resultó en 1.240 normas vigentes, de 8.000 a 1.000. Una vez que se sanciona el famoso digesto jurídico, el artículo 18 de la Ley 8.509 obliga a realizar una consolidación anual, porque no hay nada más antiguo, no hay nada más desactualizado que un digesto jurídico al otro día en que se sanciona una nueva ley. Por ello, es que el digesto jurídico tomó el periodo de 1923 a 2013
y termina con la consolidación mediante la Ley 8.509. Posteriormente y a la fecha han habido varias consolidaciones a través de la Ley 8.556, la Ley 1296E, la Ley 1414E, la Ley 1568E, la Ley 1727E y por último, la que toma el periodo de enero del 2018 a diciembre del 2018, la 1903E. Actualmente necesitamos consolidar y poner en orden todas las leyes sancionadas y publicadas durante el periodo enero 2019 al 31 de diciembre de 2019 para poder cumplir con la orden del artículo 18 de la Ley 1260E. El procedimiento establecido por la ley establece que el secretario legislativo es el que debe pedir un informe a las oficinas técnicas y ese informe realizado por la misma secretaría elevarla a la comisión. Actualmente en periodo de receso es la comisión permanente la que debe estudiar este bosquejo o borrador que luego deberá ser presentado como cualquier asunto en la primera sesión ordinaria para tomar estado parlamentario y poder ser sancionado. Finalmente, el informe técnico va a contar con los siguientes números. Las leyes sancionadas y publicadas durante el plazo del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019 son 112 leyes. De esas 112 leyes, presuntamente quedarían vigentes 77 leyes. 40 leyes han cumplido con su objetivo y con su plazo, razón por la cual deberían ser excluidas y enviadas al anexo especial que contiene la Ley 1260E. Y los textos a reconsolidar, es decir, todos aquellos textos legales que ya fueron consolidados, pero que estas leyes de este periodo han modificado, necesitan ser reconsolidados y estamos hablando de 26 textos legales que deben ser reconsolidados. Esa es la misión que va a tener la comisión permanente, analizar este anteproyecto, convertirlo en proyecto para poder dar cumplimiento al artículo 18 de la Ley 1260E. Soy Telma Lavaroní, soy del despacho legislativo. Yo voy a hablar de la presentación de proyectos. La presentación de proyectos consta de 3 etapas. Primero, la nota de elevación. Segundo, la nota de fundamentación. Y el tercero, el proyecto en sí. La primera etapa, que es la nota de elevación, es una nota que va dirigida al señor vicegobernador de la provincia de San Juan y presidente nato de la Cámara de Diputados. Allí se debe constar que se pone en conocimiento la presentación del proyecto y que se solicita que se incorpore a las sesiones ordinarias. En esta sección también debe estar insertada la firma del autor del proyecto, incluso aquellos diputados que acompañen el mismo. La segunda etapa es la fundamentación. En la fundamentación se tiene que incorporar el tipo de proyecto, si es un proyecto de ley, es un proyecto de resolución, un proyecto de declaración o un proyecto de comunicación. Se debe también determinar el nombre del bloque, el nombre del autor o de los autores del proyecto y el tema, que es un resumen del contenido de lo que va a tratar el proyecto. Asimismo, también tiene que contar la fundamentación propiamente dicha, que la fundamentación es la motivación y todas las razones que son necesarias para que se sancione este proyecto. La tercera etapa consta del proyecto en sí mismo. Este debe contener el modelo de proyecto que se quiere sancionar y también debe contener su artículo. En aquellos proyectos también debe tener la firma del autor o de los autores del proyecto y de aquellos diputados que acompañan el mismo. Hay que tener en cuenta que existen 4 tipos de proyectos. Tenemos el proyecto de ley, el proyecto de resolución, el proyecto de declaración y el proyecto de comunicación. Los proyectos de ley, según el reglamento interno, son toda proposición que debe seguir la tramitación establecida por la Constitución de la provincia. También para la sanción de las leyes, los proyectos y peticiones para tener en cuenta en la sesión, todo lo que se regule en forma general. Los proyectos de declaración son aquellas de proposiciones que toma la Cámara, que son opiniones acerca de un tema a tratar, de un tema que se está debatiendo. El proyecto de comunicación
debe ser todo pedido o toda proposición que exista para recomendar a una institución, al Poder Ejecutivo o cualquier otra institución, acerca de un pedido o solicitar algún informe que se requiera. Y con respecto al tipo de proyectos de resolución, se debe tener en cuenta que las resoluciones son todas proposiciones que significan nombrar, designar tanto a miembros de la Cámara como a aquellas personas que quieran ocupar algún lugar, como las designaciones de los jueces o del Poder Judicial. También los proyectos de resolución, de acuerdo a la Ley 868F, son aquellas, o se presenta a través del proyecto de resolución, todas las declaraciones de interés de algún evento o actividad que se realiza en la provincia de San Juan, o aquellas participaciones de sanjuaninos, de ciudadanos sanjuaninos, que participan en otras provincias o en otro lugar. Así también se debe tener en cuenta que los proyectos de las declaraciones de interés tienen que ser todo evento que genere un impacto social en la sociedad y en la provincia. Así como también hay que regular la temática en cada uno de ellos de todas las actividades. Por ejemplo, declarar de interés educativo, cultural y social aquellas actividades que se den en el marco tanto de la provincia o los participantes fuera de ella. También se debe tener en cuenta que este tipo de proyectos de resolución, cuando la Cámara está en receso, debe salir por decreto. Este decreto debe contar también el proyecto con la nota de la Comisión Permanente, donde solicita que se emita por decreto de la Cámara de Diputados. Invitamos a todas las diputadas y diputados a solicitar cualquier tipo de información al respecto a las siguientes direcciones: dal@diputadossanjuan.gov.ar, despacho-legislativo@diputadossanjuan.gov.ar y a los teléfonos 429-4-572 y 429-4-414, o a los internos de la Cámara 572 y 414. Muchas gracias.